Todo es geopolítica, mirando a la actualidad y por supuesto mirando, bueno, pues a la noticia que desgraciadamente está en el foco en estos momentos, el derribo de este avión Il-76 ruso con 74 personas, 65 prisioneros ucranianos y bueno, desde luego, pues que está tensando más este conflicto en Ucrania. Antonio, quiero preguntarte por todo esto en un momento en el que además veníamos contando, además estoy leyendo ahora que han encontrado restos de misiles en el casco del Il-76 ruso. Dice además en este caso, bueno, pues que están encontrando los restos del avión militar. Decíamos antes que ya han encontrado también las cajas negras de este avión y ahora está apuntando Rusia que ha encontrado restos de misiles. Ayer hablaba Kartopolov de hasta 3 misiles que habrían lanzado desde Ucrania y decía que eran alemanes, que eran patrios. No sé cómo ves este ataque, este incidente. Bueno, pues la verdad es que, como pasó en el caso de Polonia, ese misil supuestamente ruso que se perdió por el cielo de Polonia y que impactó y que mató a 2 granjeros polacos en noviembre del año 22 y que todavía a día de hoy todavía no se ha abierto una investigación oficial sobre ese tema, bueno, pues tenemos que dejar que pase tiempo. Hay una cuestión también que hay que tener en cuenta y es que, claro, toda esa información que nos va a llegar ahora es de la parte rusa. Entonces, es una información de parte. ¿Va a ser objetiva? Obviamente no, porque es de parte, ¿vale? Para algunos, y esto va a servir para confirmar en sus sentimientos o en sus conclusiones a unos y a otros. Quiero decir, que los que ya desde un primer momento decían, no, eso ha sido un derribo, no ha sido un accidente, pues con la información que les viene de Rusia se lo van a creer y lo van a aceptar tal cual. Y los que desde un primer momento se han creído la versión de Ucrania, pues se van a reafirmar, ves, eso es propaganda rusa y tal. Hay una cuestión que es bastante objetiva, que es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se reúne porque se haya caído un avión. Eso es un dato objetivo. Es decir, si al final estos señores han decidido reunirse es porque hay una cuestión grave de seguridad que hay que debatir y que hay que dilucidar. No, hombre, a lo mejor se reúnen para averiguar. No, se reúnen para poner las cosas sobre la mesa y esto, ¿no? Entonces, para mí, a mí me ha resultado bastante raro que hayan aceptado la reunión, porque tenía entendido que Francia lo había rechazado. Pero debe de ser tal el clamor de unos y de otros que han llegado a amenazar, creo yo, han debido llegar a amenazar incluso a decir, vamos, si la ONU no sirve para hablar de estos temas, ¿para qué sirve la ONU? Porque a día de hoy, efectivamente, esta es una de las grandes preguntas que se van quedando en el aire a lo largo de este conflicto de Ucrania, ¿vale? Si no ha servido para evitar el conflicto, no ha servido para pararlo en su primer año de vida, no ha servido para nada, pues ¿para qué sirve la ONU, que consume bastantes millones de dólares por parte de Rusia, por parte de China, por parte de otros actores? Entonces, en cuanto esta idea de la ONU no sirve para nada, se difunda entre los países del sur global, pues agárrate que vienen curvas, ¿no? Entonces, la cuestión es, parece bastante evidente, hay un par de datos que son objetivos, ¿no? Que es que no era un avión, sino que eran 2, que efectivamente eran 2 aviones cargados de prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados en la región de Belgorod, porque es fronteriza, y que iban a ser intercambiados por otros 192 soldados rusos, que uno se lo cargaron cuando llegaba a Belgorod, no que saliera de Belgorod, porque a lo mejor podemos decir, claro, es que estamos en guerra, entonces si sale un avión que no sé, vaya usted a saber de qué naturaleza es el avión, si es de carga, de transporte o es un Eurofighter, de los que casi no existen, ¿verdad? No es un avión de combate, pues claro, entonces es un objetivo legítimo en una guerra. Pero es que no estaba saliendo de Belgorod, quizá con dirección hacia Ucrania, sino que estaba llegando a Belgorod. En fin, y luego la otra cuestión es el tipo de misil que se ha utilizado. Y, de nuevo, aquí recuerdo una cosa que yo he dicho en varias ocasiones, y es que se está escalando poco a poco en la guerra y yo desearía que esta guerra hubiera acabado ya hace muchísimo tiempo, pero es que, por un lado, hay unos indicios que nos van diciendo que es que en Rusia va a llegar un momento que va a decir, bueno, es que ya está bien, ¿no? O sea, está bien que le paguéis las pensiones a los pobres
a los pobres ancianos ucranianos. Está muy bien que paguéis a los funcionarios ucranianos, pero eso de que les deis misiles capaces de traspasar la frontera y llegar a territorio ruso para que maten civiles rusos, pues eso ya es inaceptable, ¿no? Está habiendo un pequeño cambio en los medios de comunicación españoles, por ejemplo, pero muy pequeño, muy sutil. Y es, ayer o antes de ayer, escuchaba en la radio, en una radio española, que en el pasado diciembre los ucranianos, el ejército ucraniano, atacó la ciudad de Belgorod y mató a 25 personas. Esto es muy interesante, porque dice 25 personas, no dice 25 soldados. Con lo cual, el ciudadano medio español que esté un poco despierto dirá, claro, es que no mató soldados, mató civiles, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas ucranianas, que las armamos nosotros y las pagamos nosotros, han matado civiles. Y diremos, bueno, es que estamos en una guerra y mueren civiles y hay que asumirlo. Bueno, es que no es tolerable. Es decir, si cuando encendemos las noticias y vemos en Rusia ha matado no sé cuántos civiles, nos enfadamos. ¿No nos enfadamos cuando Ucrania mata civiles? No, porque se están defendiendo ya, pero es que no pueden matar civiles. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, la cuestión a la que iba es, hay que tener en cuenta una serie de datos que son objetivos y que al parecer apuntan a la versión rusa, es decir, que dan la razón a la versión rusa, que es que eran 2 aviones que llegaban a la ciudad de Belgorod, cargados de ucranianos, detenidos o prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados y que ese avión ha sido atacado. No se ha derribado, no se ha caído, no se ha caído así como que le ha fallado el motor y no sé qué, sino que ha sido derribado en el aire por un misil occidental, por un misil Patriot o por un misil alemán o americano o alemán, ¿no? Y entonces esto, en fin, esto nos lleva a lo último que quería decir, y es, esto ha sido un error. Se han puesto nerviosos ahí en la frontera y han dicho, wow, esto es un avión militar y hay que derribarlo. No sabían que dentro de ese avión iban prisioneros. Esa es la segunda opción. O la tercera opción es, ¿quién manejaba esos Patriot? ¿Quién ha recibido la instrucción, es decir, la formación necesaria para guiar, para lanzar esos Patriot? ¿Eran ucranianos o eran americanos? ¿No? ¿Y quién ha tomado esa decisión final? Porque eso al final tendrá que salir a la luz. ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Quién ha dado la orden para derribar ese avión con esos Patriot? Esto no sucede así espontáneamente, ¿no? Que estás en medio de las trincheras, empiezas a disparar, sino que esto es otra cosa, ¿no? Alguien ha dado la orden de disparar ese Patriot, habrá que averiguar quién, y esto a lo mejor es reflejo de una lucha de poder dentro de la propia Ucrania, a lo mejor. O a lo mejor es un intento de otras fuerzas para que el conflicto no se acabe ya, sino que, como decía nuestro amigo de ECAI, pues que, Adrián, que escale, ¿no? Que escale el conflicto, ¿no? Que se desborde y que escale, ¿no? Como bien estás comentando, Antonio, parece evidente, ¿no?, que estamos viendo una escalada y sobre todo, bueno, pues un suceso terrible que ha tenido lugar en las últimas horas. Te damos las gracias, Antonio, por pasarte por aquí y nada, te deseamos que vuelvas muy pronto aquí a tu casa. Un placer. Gracias, un abrazo. Gracias, Antonio. También quiero discutir sobre estos temas con el resto de invitados. Jesús, quiero preguntarte a ti sobre esta cuestión. Como bien está explicando Antonio, hay todavía muchas dudas, muchas incertidumbres, pero claro, quiero hacerte una pregunta. En caso de que esto se contraste, en caso de que sea verdad y haya sido un ataque por parte de Ucrania, ¿se puede considerar un crimen de guerra? Porque al final había prisioneros, pero también había civiles, ¿no? Había hasta 74 personas. Si fuese premeditado, ¿podría considerarse un crimen de guerra? Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero hay que ver qué ha pasado, porque no lo sabemos. Estamos aquí dilucidando sobre una información que nos pasa a Rusia. ¿Quién dice hasta qué punto asumimos que venían prisioneros? ¿Quién lo dice? Lo dice Rusia. No hay otra información. Todavía no hay fuentes fidedignas. Es cierto que el misil, sí es un misil, de acuerdo. Esto ha ocurrido más veces. Ucrania atacó el puente el que está entre... Bueno, ha habido varios misiles ya de Ucrania que han ido hacia Rusia, o sea, no es de ahora, ¿no? Yo creo que estamos en un relato, me parece a mí, olvidando a Ucrania.
Ucrania ahora parece que hay un movimiento de que Ucrania puede llegar a la paz entregando parte del territorio, ¿no? Pero vamos a ir un poco atrás. La invasión, ¿quién la produjo? ¿Quién ha atacado aquí a quién, no? Ha sido Rusia la que ha atacado Ucrania. Putin dice que Ucrania no existe. Ucrania es Rusia, de siempre, la Rusia nueva, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un relato que poco a poco estamos olvidándonos de Ucrania. ¿Por qué lo digo? Hace poco tiempo Estados Unidos tenía pensado enviar 50.000 euros, 50.000 o 55.000 millones de euros para apoyo con él y lo ha parado en el Congreso, ¿no? Europa también quería apoyar a Ucrania, mandarles una ayuda de una financiera militar de unos 50 o 50.000 euros, millones de euros. Resulta que ahora mismo Ucrania se dice que tiene capacidad de atacar o de defenderse hasta marzo o abril. Igual no llega a abril, porque tiene muy poca munición. Entonces, esta película que hablamos de que Rusia está diciendo que Ucrania ha atacado con un misil, un Patriot americano, hasta en Belgorod. Y además, la pregunta que nos hacemos, ¿quién mandaba o quién disparó con ese misil? ¿Qué pasó en Ucrania, allá en el Donbass, cuando aquel avión, creo que era neerlandés, fue destruido por un misil que todavía no se ha aclarado quién ha sido? No ha estado todavía Rusia pensando, ¿no? Con esto quiero decir que hay una falta de hay una desinformación continua. Hay un relato. Yo estoy viendo que en los últimos meses está apareciendo un relato queriendo decir que que Ucrania debería entregar parte de su territorio para que Rusia asuma que tiene casi el 20%, tiene anexionado en Rusia, no, Ucrania es casi como España, y entonces un tercio, pues está casi un tercio, ¿no? Entonces quiero decir, es que asumimos que los ucranianos tienen que entregar a Rusia su propia tierra, pero ¿dónde vamos? O sea, hay unos señores que tienen un nivel digno de vida, tienen su territorio, tienen su tierra y su familia, que se la tienen que entregar al otro, pero ¿dónde vamos? Entonces, vamos a buscar un poco, ahora está la guerra, digamos, en un estado de desgaste. Esa guerra de trincheras que hubo en la Primera Guerra Mundial. Acuérdense ustedes que desde el Mar del Norte a Basilea, aquella línea famosa que teníamos de bloqueados en la Primera Guerra Mundial, casi medía 800 kilómetros. Aquí mide entre 800 y 1.000 kilómetros que están parados. Ninguna de las dos fuerzas tiene capacidad para derrotar a la otra. Pero aquí en Europa estamos muy bien. Todos los días yendo al cine, pero ¿qué pasa con los ucranianos? Muriendo por ellos y por Europa, ¿no? Es que vamos a permitir que ahora Rusia, después de Europa, después de Ucrania, ¿dónde va a ir? ¿Ustedes piensan que Putin se va a parar? Ahora mismo, ¿quién controla a Putin? Putin es una persona única que hace lo que quiere. Entonces, ¿quién controla ahora mismo a Putin? Nadie. Es igual que Xi Jinping. Es totalmente por no decir utilizador. Democracia en Rusia, con el control que tiene de todos los partidos políticos, no me lo creo. Vamos a ser un poco, digo, sensatos, con sentido común y pensar que ahora toda esta información que nos está llegando es de Rusia. ¿Por qué lo hace Rusia? Para decirle o querer decir que ella es la víctima, ¿no? Ella es la víctima. Es la víctima Rusia de esta guerra que llevamos ya 2 años, que lo hace el próximo día 24. Vamos, señores, por favor, vamos a ser un poco sensatos y pensar con sentido común. Aquí hay una nación que ha invadido a otra contra el derecho internacional y aquí nadie, y estamos queriendo pues que vaya a su sitio, que devuelva lo que ha ocupado. Porque lo que ha ocupado no es suyo, es Ucrania, es de los ucranianos. Acuérdense usted cuando invadió, decía, allá hace un año, el 24 de febrero 28, decía Rusia, me dura a mí 10 días. ¿Cómo que 10 días? Dice el ucraniano, oiga, esta tierra es mía, ¿entiende usted? Yo soy ucraniano y es mi patria y la voy a defender hasta que muera. Usted? Y esto es lo que está pasando ahora. Pienso, sin darnos cuenta, que estamos un poco cambiando el relato y diciendo que los ucranianos pues tienen que entregar su parte de su tierra a Rusia. Vale, es mi
Humilde opinión. Pues desde luego te agradecemos tu opinión, Jesús, y queremos escuchar también en este caso la de Adrián Celaya. Adrián, quería preguntarte sobre estas cuestiones, este suceso, bueno, este derribo que tuvo lugar en el día de ayer y sobre todo, bueno, pues Rusia que parece que dice que está encontrando pruebas, incluso decía que avisó 15 minutos antes de que iba a entrar en ese espacio aéreo. O sea, parece que las informaciones que están saliendo por el momento, que es cierto que son cruzadas interesadas en estos momentos por ambos lados, por ambas partes, apuntan a un ataque por parte de Ucrania. Quiero saber cómo lo ves tú y sobre todo lo que le preguntaba a Jesús, si se podría considerar un crimen de guerra en el caso de que se contrasten las informaciones. Sí, vamos a ver. Bueno, mis fuentes, que son las últimas que he consultado al mediodía, eran fundamentalmente ucranianas, porque a pesar, no sé por qué la información tiene que venir. Damos por supuesto que la información viene de Rusia, ¿no? Hay muchísima información de Ucrania que durante toda la mañana han estado discutiendo entre ellos sobre quién era el responsable. Evidentemente ya está, por supuesto que después de las versiones oficiales que se iban contradiciendo una tras otra, primero esto es mentira, luego han sido los rusos, luego era un avión que salía de Belgorod, luego no era un avión que salía de Belgorod, luego se callan. Pero hay muchas versiones ucranianas, distintas de la versión del gobierno, que están discutiendo entre ellos quién es el responsable. Por supuesto, dando por supuesto que todos sabían que se trataba efectivamente de un avión que transportaba prisioneros ucranianos al punto de, con el objetivo de intercambio, ¿no? Porque es una información sobre un proceso repetido que se ha realizado otras veces y que, según dicen y admiten las informaciones ucranianas, siempre se utilizaban los mismos mecanismos de información compartida para evitar que cosas de estas sucedieran. Entonces, las informaciones ucranianas están discutiendo entre sí quién es el responsable. Y hay tres puntos de posible responsabilidad. Están hablando, unos le están echando la culpa a Zelensky, otros le están echando la culpa al ejército, se están echando la culpa a los partidarios de Zelensky al ejército, y luego hay un tercer punto que es el ejército de Estados Unidos, que son los que operan los Patriots. Porque efectivamente, como se ha dicho antes, esto es algo tremendamente llamativo, pero la realidad es que Estados Unidos está lanzando misiles contra Rusia. Y eso, evidentemente, es una causa de guerra, lo miremos como lo miremos. Otra cosa es, dijimos que evidentemente que Rusia le interese callarse ante ese tipo de ataques para no tener que bombardear Londres al día siguiente. Pero evidentemente, casus belli por parte de la OTAN contra Rusia se están sucediendo un día sí y otro no. En este caso es un tema muy llamativo porque la cuestión es, está claro que ha habido un ataque con misiles desde Ucrania a través de baterías Patriot que han derribado ese avión. Claro, la cuestión clave es cuál es la intención de ese ataque. Primero, si efectivamente, como estas fuentes ucranianas están dando, por supuesto, se sabía que era lo que había en ese avión, pues claro, si sabían que eran 65 prisioneros ucranianos los que iban dentro, esto evidentemente es una barbaridad. Alguien quiere o provocar una guerra o destruir las posibilidades de paz, pero es algo que evidentemente puede ser absolutamente explosivo si es cierto dentro de propia Ucrania. Claro, puede haber un nivel inferior, que sea el de que el que ha tomado la decisión no lo sabía, a pesar de que esa información se circulaba entre Ucrania y Rusia, pero algo ha interferido en el compartir esa información y alguien ha tomado la decisión sin saber que había 65 prisioneros ucranianos en el avión. Esa sería la posibilidad que haría que esto se escapara de convertirse realmente en una auténtica bomba a nivel internacional y a nivel dentro de propia Ucrania, porque teniendo en cuenta cómo están las tensiones en este momento entre el ejército y Zelensky, precisamente como consecuencia de que la guerra está perdida, ellos saben que la guerra está perdida, el futuro de Ucrania lo va a decidir Rusia, ya todo el mundo está pensando en el siguiente momento. ¿Qué va a pasar en el siguiente momento? Claro, unos están pensando cómo aseguramos la paz en ese siguiente momento, que esto no va más, y otros están pensando cómo escalamos el conflicto a partir de este momento, pues para evitar que la otra parte rentabilice el resultado del conflicto. Evidentemente, yo creo que vamos a ver estos días, por si acaso, yo voy a intentar agarrarme a esa posibilidad de que
el que ha tomado esa decisión no tuviese la información, porque evidentemente si tenía la información esto va a ser absolutamente explosivo en Ucrania o en las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos o entre Ucrania o entre Estados Unidos y Rusia, evidentemente. Si o el gobierno de Zelensky ha tomado la decisión sabiendo lo que había en ese avión, o el ejército lo ha tomado, o los operadores norteamericanos de los Patriot lo han tomado, pues evidentemente estamos ante un auténtico desastre político. Vamos a pensar en esa pequeña posibilidad de que esa decisión se tomara sin tener la información. Bueno, pues para recabar